Bien, hoy vamos a hablar entonces de ingerir la Biblia. Seguimos en nuestra serie de nuestra serie de crecer y vamos a hablar entonces de ingerir la Biblia, de la importancia que tiene para nosotros el hecho de mirar la palabra del Señor. Y vamos a ver en esta idea de, de ingerirlo. ¿Y por qué es importante? Porque hemos estado hablando todo este tiempo de espiritualidad bíblica. Ya, por lo tanto, estamos hablando de una espiritualidad que no sale de ningún otro lugar que no sea de la Biblia. Por eso decimos que la espiritualidad bíblica, que pareciera ser redundante, pero está centrada en la Biblia. Porque decíamos en las primeras clases que hay muchos tipos de espiritualidades, que hoy en día todos se dicen ser muy espirituales, ¿cierto? Y ponen y nos muestran una espiritualidad que en realidad no es la espiritualidad de la Biblia, sino que es una espiritualidad que viene de cualquier lado, que viene de mis sentimientos, que viene de mis emociones, que viene de la naturaleza, que viene de lo que alguien dijo, pero la espiritualidad bíblica va a estar centrada en la Biblia. La palabra va a ser quien informa nuestra oración, nuestro ayuno, nuestra mayordomía, nuestra evangelización, nuestro servicio y el cultivo de frutos espirituales. Esto que todas las cosas que vamos a ver, y ustedes se han fijado que todo lo que hemos estado hablando viene básicamente de la Biblia. Vimos cuando hablamos de adoración las semanas pasadas también, esto venía desde la Biblia. Entonces, es importante el aporte bíblico, es muy importante. Vamos a examinar dentro de las disciplinas espirituales esta semana y un par de semanas más, vamos a ver estas disciplinas espirituales fundamentales, escuchar y leer la palabra de Dios. Luego vamos a hablar de memorizar, meditar, registrar y aprender la palabra del Señor. Nuestra práctica correcta de todas estas cosas va a fluir del tiempo que pasemos en la palabra del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Biblia es tan fundamental para la vida cristiana? Y vamos a responder esta pregunta de dos formas. Vamos a decir que Dios nos da el nuevo nacimiento mediante la Escritura y vamos a decir que Dios nos sostiene en la vida cristiana a través también de las Escrituras. Entonces, en primer lugar, ¿por qué la Biblia es tan fundamental para la vida cristiana? Porque Dios nos da el nuevo nacimiento mediante la Escritura. La Biblia es crítica para la vida cristiana porque la Escritura es el medio que Dios usa para producir nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nadie puede decir, ninguno de nosotros puede decir que ha llegado al conocimiento de la palabra del Señor, o perdón, al conocimiento, al nacer de nuevo, que ha sido una nueva criatura, gracias a cualquier otra cosa que no sea escuchar la palabra predicada. Incluso alguien podría decir, ya, pero a Pablo se le apareció el Señor. Sí, efectivamente a Pablo se le apareció el Señor, pero después de que pasó esto, él se fue a Damasco y estuvo bastante tiempo allí siendo enseñado de la palabra del Señor. A pesar de que Pablo era un fariseo que conocía mucho las escrituras hebreas, él tuvo que ser enseñado de la escritura. Y dice en Primera de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esto es, así lo dice la Biblia de las Américas, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. ¿Y cuál es esta semilla que nos dio el nacimiento? Es la palabra del Señor, y de esto hemos estado aprendiendo bastante en los servicios de la tarde, ¿cierto? Donde nos han mostrado cómo la palabra del Señor es esta semilla. Entonces, ¿qué? La conversión siempre ocurre en conjunción
con la verdad de las Escrituras, siendo leídas, oídas y luego creídas. Lo que les decía antes, ¿cierto? Siempre nuestra conversión viene de escuchar la verdad de la palabra del Señor. El Evangelio significa buenas noticias, es la noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y nos enteramos de esta noticia en las Escrituras. En otras palabras, el cristianismo es una religión revelada. Ya sabemos que no nos gusta mucho usar esta palabra religión, pero lo que les quiero mostrar acá es que esto no es algo que viene, el cristianismo no viene de las ideas de alguien, como se los decía antes, sino que es una revelación que que vino de parte de Dios mismo. ¿Cierto? No es lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer para acercarnos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la Biblia? La Biblia nos revela nuestra pecaminosidad y cómo merecemos el justo juicio de Dios por nuestra rebelión contra Él. O sea, nos muestra cuál es la posición en la que estamos frente a Dios. No sé si se recordarán cuando hablábamos en uno de los plenarios del año pasado, que habíamos sido salvados por Dios y que paradójicamente habíamos sido salvados por Dios de Dios, ¿cierto? Entonces, esto nos mostraba que nuestra posición frente al Señor no era la adecuada, que nos habíamos revelado y que nuestro principal problema era con Dios. También nos enseña que Dios está lleno de misericordia y de compasión. Y esto es lo que nosotros tenemos que agradecer, ¿cierto? Que este Dios que pudiese destruirnos en un segundo, está lleno de misericordia y de compasión. Aprendemos que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, sino que nuestra única esperanza es arrepentirnos y confiar en Jesucristo para el perdón de pecados. Esto también nos muestra la Escritura, ¿cierto? Que todo el intento del hombre es vano, ¿cierto? Y lo estamos viendo en la escuela dominical. En la escuela dominical general nos está mostrando mi pastor cómo la ley no fue suficiente, como la ley solamente mostró la incapacidad del hombre de cumplirla, ¿cierto? Entonces nuestra única esperanza es arrepentirnos y confiar en Jesucristo para el perdón de pecados. ¿Qué nos muestra la Biblia? Y esto es textual. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y después de 3 días resucitó de los muertos según las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando veíamos esto, cuando estábamos estudiando Primera de Corintios? Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, o sea, todo lo que pasó con Cristo no fue tampoco algo que pasó al azar, sino fue algo que estaba escrito de antemano, que estaba en las profecías de las Escrituras. Y la Biblia nos anima a venir a Jesús, en quien encontramos vida, gozo y paz. Entonces, todo esto ocurre con nosotros a través de las Escrituras. Y ustedes miren todo lo que ha pasado en la vida de cada uno de ustedes en cuanto a su relación con el Señor, y todo está amarrado a las Escrituras. Todo está amarrado en cosas que las Escrituras dicen que van a pasar con nosotros. Entonces, así también podemos medir las experiencias que nosotros vamos teniendo en el Evangelio, si es que están o no en las Escrituras. ¿Ves entonces cómo estaríamos espiritualmente perdidos y desanimados si Dios no hubiera revelado a nosotros, si Dios nos hubiera revelado a nosotros en su palabra? Pero alabemos a Dios porque nos ha dado su palabra buena y perfecta. Entonces, si no fuera por la Biblia, si no fuera porque esto está escrito en la Biblia, nosotros no tendríamos a dónde ir. Nosotros no tendríamos ninguna esperanza, no sabríamos de la esperanza que tenemos. Entonces, todo nuestro nuevo nacimiento, todo este proceso de nacer de nuevo viene a nosotros gracias a lo que está revelado en la Escritura. Y en segundo lugar, Dios nos sostiene en la vida cristiana mediante la Escritura. La Escritura es el modo que Dios usa para sostenernos y nutrirnos en nuestra vida cristiana. Vemos en Primera de Pedro 2:2 solo unos pocos versículos de lo que leímos, a solo unos pocos versículos de lo que leímos
hace unos minutos, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Al decir la leche espiritual, de lo que está hablando es del alimento, ¿cierto? Nosotros escuchamos muchas veces a los predicadores que nos muestran la escritura como alimento, nos hablan de que nos van a dar el pancito espiritual, y de hecho yo creo que todos o la gran mayoría tienen en sus casas estos famosos pancitos de vida, ¿cierto? Donde están los textos, y la idea de esto es que uno, así como se alimenta todos los días, también debiera alimentarse de la escritura todos los días. La leche espiritual pura a la que se refiere Pedro no es otra cosa que la palabra de Dios. Así como un niño desea la leche necesaria para el crecimiento, y todos hemos visto cómo un niño desea, como un niño recién nacido, ¿cierto? De lo único que sabe es de tomar leche. Debemos anhelar una dieta regular de la palabra de Dios para madurar como cristianos. ¿Y por qué es importante la leche para este niño? Porque a través de la leche él va a ir obteniendo los nutrientes y va a poder crecer. Nosotros no podemos pretender crecer en nuestra vida cristiana, ser cristianos maduros sin la palabra del Señor. Es un imposible, no tenemos cómo de otra forma llegar a la palabra del Señor. Nuestro progreso en la santificación depende de nuestro aporte bíblico. La analogía de la palabra de Dios sosteniendo comida y bebida se usa una y otra vez en la Biblia. Dice en Deuteronomio 3:8: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, vemos acá cómo el propósito del maná finalmente fue mostrar que el hombre no viviría solo de pan, sino de lo que sale de la boca de Jehová. ¿Qué es lo que sale de la boca de Jehová? Es su palabra. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Acá es la misma idea: fueron halladas tus palabras y las comí. Y las palabras de Dios le fueron por gozo y fueron por alegría, ¿cierto? Entonces vemos cómo las palabras del Señor, al ser ingeridas, lo que nos producen es gozo, lo que nos producen es alegría. A pesar de que a veces, y vemos en Jeremías que, sobre todo en vidas como la vida de Jeremías, que no fue, que lo que él tuvo que decir de parte del Señor no fue fácil. De hecho, Jeremías es llamado el profeta llorón, porque se la pasaba lamentándose por lo que Dios le mandó a decir. Sin embargo, él muestra cómo estas palabras del Señor, a pesar de todo esto, les fueron por gozo y por alegría. Escuchar la palabra del Señor, a pesar de que muchas veces nos va a decir cosas que no es lo que nosotros quisiéramos que nos dijera, sí lo que nos va a provocar es gozo y alegría. Entonces, asimismo como necesitamos una dieta regular de alimentos, para mantenernos sanos también deberíamos alimentarnos diariamente con la palabra de Dios, por nuestra salud espiritual. La comida que comimos con la boca nos satisface temporalmente, pero el aprendizaje de Dios en su palabra tiene un valor eterno. Entonces, mírenlo así, chiquillos: si nosotros invertimos tiempo del día comiendo, ¿cierto? Porque necesitamos comer y no podríamos existir sin comer. Así también debemos pensar en alimentarnos de la palabra del Señor, porque tiene un valor mucho más allá, tiene un valor que es eterno. Ahora vamos a ver cómo nos preparamos para recibir la palabra del Señor. ¿Qué es lo que, cómo debiéramos estar para recibir la palabra del Señor? Y vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver que debiéramos estar en reverencia hacia la Escritura,
en humildad y dependencia hacia Dios y con corazones receptivos. Vamos a hablar entonces acerca de lo que debe ser la disposición de nuestro corazón hacia las Escrituras, con el fin de que realmente tengamos el beneficio de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque va a depender también de la forma en que nosotros vayamos a las Escrituras, el cómo, cuánto beneficio obtenemos de ellas. Vemos muchas veces que la misma palabra predicada, la misma predicación en unas personas puede producir un cambio diametral en sus vidas y en otras personas puede producirles nada. Como se dice, ¿cierto? No les da ni frío ni calor. ¿Y por qué esto también es en gran parte por la actitud en que esas personas están ante la palabra del Señor? Debemos entonces ir a la palabra del Señor con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque básicamente es la palabra del Señor. Nosotros sabemos de personas que se saben la Biblia entera, ¿cierto? Y hay personas que han leído la Biblia para refutarla, y a pesar de que leen la misma Biblia que nosotros, no producen ellos lo mismo que nosotros. Y es por la actitud, en gran parte es por la actitud en que se va a la palabra del Señor. En primer lugar, tenemos que tener reverencia hacia la Escritura. Como palabra clave aquí quise poner los significados de estas palabras: la reverencia, respeto o admiración que siente una persona hacia alguien o algo. Respeto y admiración. Y palabras que significan lo contrario sería irrespetuoso, blasfemo, desdeñoso, impío o descarado. Entonces, vean el contraste que existe entre la reverencia y la irreverencia. Aquí vamos a pensar a través de varias maneras. Primero, debemos reverenciar la Escritura. Es la palabra de Dios, por lo tanto, y estas cosas que ya las hemos comentado en otras ocasiones, es inefable, es suficiente y autorizada, y es autoritativa, ¿cierto? No debemos acercarnos a la Biblia de una manera vacilante o descuidada. En cambio, veamos lo que dice 1 Tesalonicenses 2:17, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿qué nos dice acá? Damos gracias a Dios porque por la forma en que ustedes recibieron la palabra, no la recibieron como una palabra más de hombres, como una palabra más de sabiduría humana, sino que la recibieron como lo que es en verdad, la palabra de Dios. Ahora, entonces, decir que queremos venir a las Escrituras llenos de reverencia ante ellas no significa que tengamos que vestirnos de una manera determinada, tener nuestra mejor apariencia, aunque también esto es importante, o asegurarnos de que tenemos que estar en cierta manera, sino que lo que significa es que debemos preparar nuestros corazones para venir a la palabra del Señor. Es más importante el hecho de que tengamos 2 tazas de café para despertar, es el hecho de que hayamos despertado nuestro corazón a la palabra del Señor. No importa tanto la hora del día, la circunstancia en que estemos cuando abrimos la Escritura, sino que es importante la situación o la forma en que nuestro corazón viene a la palabra del Señor. Entonces, es importante siempre, antes de leer la palabra del Señor, hacer una pequeña oración, algo en que agradezcamos al Señor por su palabra y le pidamos que la use para hacernos más parecidos a Cristo. Entonces tenemos que entender que debemos venir ante la palabra del Señor, debemos venir hacia la Escritura con una actitud reverente, con una actitud como
como dice la definición, de respeto y de admiración hacia la palabra. ¿Y por qué? Por lo que nos dice en Tesalonicenses, que no es palabra humana, sino que es la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos venir con humildad y dependencia delante de la palabra del Señor. Dependencia significa estar un hecho o la realización de una acción sujetos a las condiciones, limitaciones o restricciones que imponen otro hecho u otra acción. Y también otra definición es estar bajo la protección, el mando o la autoridad de una persona. Necesitamos entonces tener humildad y una sincera dependencia de Dios mientras pasamos tiempo en nuestra vida, mientras pasamos tiempo en su palabra, perdón. Entonces, esto lo que significa es que nosotros debemos ser dependientes del Señor. Y esto significa que cuando nosotros venimos ante la palabra del Señor, estamos un poco renunciando a nosotros mismos, estamos renunciando a nuestros propios deseos, a nuestros propios pareceres en función de someternos a lo que dice la palabra del Señor. La segunda definición dice estar bajo la protección. Por una parte, lo que dice el Señor a través de su palabra nos va a proteger, pero también significa estar al mando y bajo la autoridad de esa persona, ¿cierto? Significa que entonces nuestros hechos, nuestras acciones van a estar sujetas a las condiciones que imponen en este caso la palabra del Señor. Necesitamos reconocer que somos totalmente dependientes del Señor para iluminarnos en las Escrituras, y aquí es importante que entendamos totalmente. No es que necesitamos un poco de las Escrituras y un poco de lo que nos dice la filosofía, un poco de las Escrituras y un poco de la ciencia, un poco de las Escrituras y un poco de la psicología, un poco de las Escrituras y un poco de lo que yo pienso. No, necesitamos hacernos dependientes totalmente de las Escrituras. La Escritura tiene toda la autoridad. Los reformadores llamaron a la actividad de Dios mediante la cual la verdad de su palabra está sobre las mentes y las conciencias de su pueblo, el testimonio interno del Espíritu Santo. Sabemos que aparte de la obra del Espíritu Santo en nosotros, no podemos recibir y obedecer la palabra de Dios. Y esto es este verso que lo hemos citado bastante, 1 Corintios 2:14, el hombre sin el Espíritu no acepta las cosas que provienen del Espíritu de Dios, porque son locura para él y no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente. Entonces, esto también tenemos que entender que viene de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que vamos a las Escrituras en oración y conscientes de nuestra confianza en el Señor mientras pasamos el tiempo en su palabra. El Salmo 119:18 es un versículo maravilloso para tenerlo a mano. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cierto? Y en Proverbios, este verso que lo hemos estado revisando en estos días, en Proverbios 3, 5 al 8, dice, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, básicamente, y en otras palabras, lo que nos está diciendo acá es depende totalmente del Señor, ¿cierto? Y para poder tener esta dependencia del Señor necesitamos ser humildes. Alguien soberbio nunca va a decir, yo no puedo solo. Ser humilde, depender del Señor, lo que significa básicamente es decir, yo no puedo solo. Finalmente, necesitamos corazones receptivos. La tercera cosa que necesitamos para sacar provecho a la palabra del Señor es un corazón receptivo de la palabra del Señor. En la parábola del sembrador que hemos estado estudiando, ¿cierto? Jesús compara un corazón receptivo a un buen suelo. Cuando la semilla de la palabra se siembra en tal corazón, se arraiga y da fruto agradable.
La palabra recibir entonces significa tomar de una persona o cosa algo que se le da, tomar conocimiento una persona de algo que le comunican y además reaccionar de una determinada manera ante una idea u opinión. Entonces Santiago nos exhorta a hacernos hacedores de la palabra del Señor y no solamente oyentes. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces acá lo que tenemos que tener en consideración es que debemos ser no solamente oidores, ¿cierto? No sirve de nada que solamente escuchemos la palabra del Señor, sino que tenemos que también ser hacedores de ella, tenemos que ponerla por obra. Siempre los predicadores, al terminar una predicación, dicen cosas como, y que puedas poner esta palabra por obra, o que esta palabra haga vida en tu corazón, y esto, ¿por qué? Porque no sirve simplemente que la escuchen, no sirve simplemente que tengamos la información. Lo importante es qué es lo que hacemos con la información que tenemos. Porque aquí Santiago lo dice en esta idea de que el que pone la palabra de alguno que escucha la palabra del Señor, pero no la hace, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, porque ve como es, y se va y se le olvida cómo era. Y yo creo que esto nosotros lo podemos ver ahora. Piensen que en ese tiempo, primero los espejos no eran de tan buena calidad, y además las tampoco se veían tanto tiempo. Nosotros ahora tenemos como que nos sabemos nuestro rostro un poco más de memoria, y yo creo que ni siquiera tanto, porque podemos tener fotos en cada momento. Pero acá lo que está mostrando es alguien que se mira y dice, ah, sí, qué bonito, o se mira y dice, ah, me tengo que peinar, me tengo que arreglar, y después se va y se le olvida lo que vio. Entonces, eso es lo que pasa también con los que escuchan la palabra del Señor y no hacen nada con ella. Al tiempo se le olvida. Al tiempo ya no recuerdan nada de lo que de lo que de lo que escucharon. Y quiero terminar con esta frase de mi pastor, ¿cierto? Que él nos ha dicho varias veces, la palabra de Dios debe informar la mente, instruir los corazones e influenciar la conducta para la piedad. Entonces tenemos que tener estos tres componentes. Debemos tener la información, que es lo que obtenemos cuando leemos o cuando escuchamos la palabra del Señor. En primer lugar, debe estar la información. No podemos hacer nada sin este paso previo. Debemos informarnos y de esta información debe llegar a nuestra mente. Pero de la mente, esta información debe viajar a nuestro corazón. Y nuestro corazón es quien debe ser instruido, es quien debe ser enseñado por la palabra del Señor. Y finalmente, una vez que nuestro corazón es enseñado con la palabra del Señor, esto debe influir nuestra conducta para la piedad. Entonces, de la palabra del Señor va a venir todo, por decirlo de cierta forma, de la palabra del Señor va a venir todo el combustible que necesitamos, toda la información que necesitamos para el ejercicio de estas disciplinas espirituales a diario. Ustedes quieren saber cómo adorar, vayan a la palabra del Señor. Aquí no nos sirve tanto lo que diga tal o cual persona, lo que diga tal o cual filosofía, lo que nos sirve es lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, ¿quién va a saber mejor cómo adorar a Dios que el propio Dios? Y Dios, esto nos lo dejó revelado en la palabra del Señor. ¿Quién va a saber cómo quiere Dios que le escuchemos que el propio Dios?
Y el propio Dios nos muestra a través de su palabra cómo debemos escucharle. El propio Dios nos muestra a través de su palabra cómo debe ser nuestra práctica de la vida cristiana, cómo debe ser, como dice mi pastor, ¿cierto? Cómo debe ser la conducta en la que vamos a andar en la piedad. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga esta enseñanza en nosotros y que cada día pueda ir creciendo más esto en nuestros corazones.